La más grande obra cultural de la Revolución Cubana ha sido la alfabetización. Paradojas de la vida. El Che iba a ser asesinado en una escuelita. En esta escuelita. Hoy regada de pequeños detalles de gentes de todos los lugares del mundo. El silencio del monte va preparando un adiós. Mira, es que era médico y yo, desde que llegué allí a territorio congolés, me enfermé. Me agarró la fiebre palúdica. Estuvo como 2 semanas, yo enfermo, en la hamaca, y el Che atendiéndome. Él y Kumi, médico cubano que recientemente murió en La Habana con el mal de Parkinson. Negro, prieto, igual que yo, o más que yo. Sufrí de fiebre y dolores desde que al Congo llegué. Y fueron Kumi y Che mis médicos salvadores. Una terapia cabrona me puso Che sonriente. Me dijo, subiendo y bajando loma, tú volverás a ser gente. Porque yo estaba muy decrépito, matado, esquelético. Solo me dejaba con Kumi un ratico. Cuando él salía por toda la margen congolesa del lago Tanganica, por toda la margen congolesa del lago Tanganica salía, aldea por aldea, a visitar a los enfermos. O sea, practicaba algo que en Cuba todavía no se conocía, que era un médico hacer terreno. Imagínense ustedes qué satisfacción, qué bálsamo tan grande constituía aquella visita del Che a estos infelices que jamás habían visto un médico, y mucho menos un médico de tez blanca. Cuando los colonialistas se preocuparon por la salud, ni por la educación, ni por el bienestar del pueblo congolés. ¿Qué tiene el médico cubano de internacionalista? Es la formación recibida. Cuando nos educan en la escuela, una de las primeras cosas que nos enseñan es que el médico, su función social es servir al pueblo. No es enriquecerte, no es lucrar con el dolor de la gente. Eso es imposible aceptarlo. Porque uno pregunta, por ejemplo, ¿cuánto tú pagarías por la vida de un hijo? No tiene precio. Nadie le puede poner precio a la vida de un ser querido. Entonces, como no tiene precio, no puede entrar al mercado. Es así de simple. No se puede convertir en una mercancía. Se van recto, camino y camino y camino. No se van a apartar del que está más huellado. Bajan a la quebrada, pasan a la bandita. Ahí está unas piedras grandes con sus letreros. Mataron al Coco, solamente hay uno. Y más abajo a otros dos, a los que están en el letrero ese de Miguel y Julio. ¿Cree que nos vamos a perder? Ojalá no se pierdan. Se perdió el hombre de este siglo allí. Su nombre y su apellido son fusil con... Medio perdidos entre estas montañas buscando la famosa quebrada del Yuro, vamos comprendiendo por qué el Che eligió este lugar. Cómo el Che decide Bolivia y por qué además decide esa zona de Bolivia y en qué marco y con qué propuesta decide esa zona de Bolivia. Y luego la campaña de Bolivia, cómo los acontecimientos la van haciendo de cierta manera. Alguien con una versión simplista decía, bueno, el Che se equivocó al elegir Bolivia. 1, 2, el Che cuando empezó la campaña de Bolivia se equivocó otra vez porque operó en una zona aislada. Pues léete la historia y vas siguiendo las pistas. Con esa lógica dirías, Fidel se equivocó al traer el desembarco del Grama a las Coloradas. Si no los mataron de puto milagro. Llegar a la maestra fue una casualidad y llegar 12, bueno, no te quiero contar. El accidente en la historia está ahí, es parte
sustancial. ¿Cómo se sostienen en la maestra? Pues si no fuera por la red campesina que había quedado Celia, se mueren de hambre en la maestra. Tienes que leer la historia en toda su riqueza para encontrar las causalidades, los motivos, las razones y la consecución. Todo intento de simplificación es, por definición, una mentira. Cuando le acusan a Cuba de no haber ayudado, ¿cómo podía ayudar? Era un periodo en que la guerrilla tenía que sobrevivir por sí misma, no tenía otra. Y solo consolidándose, estableciendo un espacio, se podía retomar contactos, pensar en voluntarios, no solamente de Cuba, de otros países, los propios bolivianos, etc. Y poder además desarrollar su proyección continental, desarrollar aquí un movimiento donde se fogueen los cuadros y después vayan a luchar en otros países. Pero eso no se llegó a dar, pues. En el año 67 estaba yo en La Habana. Estábamos ya preparados para salir cuando llega la noticia de la muerte de él. Recuerden que él regresa de la misión nuestra a finales del año 65 y en el año 66 él se prepara y sale para Bolivia. Y en el 67 el enemigo tuvo la suerte de dar con él. Te digo la suerte, ¿por qué? Porque en realidad lo que ocasiona que el enemigo pueda dar al traste con la vida del Che en Bolivia es precisamente esas características que el Che reunía, entre las cuales se destaca el no abandonar jamás a sus compañeros. El Che había salido de la zona cercada y él regresa a la zona cercada buscando a la columna de Vilo Acuña. Bueno, este lugar primero es historia y es tristeza también. Uno que ha estado en Sierra Maestra se da cuenta que esta zona, este lugar reúne las condiciones. Topográficamente no es malo, es buenísimo. Una montaña, da para esconderse, da para recorrer, da para escapar. El Che estaba con ataques de arma continuos, la tropa se fue desmoralizando. Hubo gente, de hecho gente que hemos conocido en el camino, entrenada en Cuba, como Jorge Zabalza, para reforzar, ¿no? Para apoyar. Pero la comunicación estaba rota. Estaban perdidos y el cerco del ejército boliviano cada vez era más. El ejército boliviano, por supuesto, entrenado por la CIA estaba metida hasta las entrañas aquí, y el cerco se fue quedando cada vez más chico. Y acá en la quebrada del Churo, o del Yuro, y la gente del lugar la llama del Churo, los agarraron. How long have you been searching for Che Guevara, and in which countries have you been searching for him, as it were? Well, we have different people in different countries, you know, working all over, especially in Latin America and Southeast Asia and down through that way. And many of us, you know, in some of the areas that we've been in before, and never could find him, or he's always a step ahead of us. But here, I guess his luck run out. Cada vez que tocas suelo y tocas tierra, entiendes más, eso está claro. Cuando te metes en la cañada del Yuro, entiendes más. También entiendes la dificultad de ese campesino con unas características diferentes. Sí, pero entonces también te preguntas, ¿por qué coño fuiste a elegir esa zona, Che? Si la primera propuesta de Debré era otra zona totalmente diferente. Y luego tienes que remitirte a lo que estaba pasando. El Che no quería crear una base de combate, sino una base de operaciones para luego abrirla hacia Perú y Argentina. Por eso escogió esa zona. ¿Que se equivocó? Sí, se equivocó, porque entró en combate antes de tiempo. Claro, igual el lugar estratégico de Bolivia dentro de América del Sur hizo que puede ser uno de los motivos por el que el Che acabase aquí. Aquí, exactamente. Claro, el hecho de ser un país mediterráneo con frontera con todos los países, un país en el centro de Sudamérica, era un proyecto no exclusivamente boliviano, era un proyecto continental. Crear 2, 3 muchos Vietnam, incorporarse en otro escenario, esa lucha antiimperialista a escala global que se estaba desarrollando en la segunda mitad de la década de 1960. Y yo diría, la aspiración principal del Che era intentar volver a su país de origen. Y para eso pensaba que un conjunto de compañeros fogueados en la lucha en Bolivia podían después desprenderse en columnas hacia el Perú, hacia la Argentina, quizá otros países. Él nunca dejó de sentirse tampoco argentino.
y uno de sus sueños también era llevar a su propio pueblo lo que había hecho por el nuestro, ¿no? Así que Bolivia era mucho más. Bolivia era una posibilidad real de decir se puede hacer cosas diferentes. Y Bolivia tenía ya un movimiento minero fuerte, armado, había demostrado que sí se podía. No había un nexo ni directo ni indirecto con los movimientos sociales de la época. Las condiciones no permitieron que esa relación se vaya construyendo, que seguramente era la aspiración del Che. ¿Qué falló? No contaron con el apoyo primero del Partido Comunista y luego de los campesinos de la zona, al contrario de lo que pasó en Cuba, que les apoyaron desde la ciudad con el movimiento 26 de julio, y los campesinos se les fueron sumando. Allí en Sierra Maestra cada vez fueron más, aquí en la Sierra de Bolivia cada vez fueron menos. Lo que yo encuentro en la conducta del Partido Comunista de Bolivia es dualidad, es hipocresía, es maniobras. La figura es más o menos así. Si la guerrilla triunfa, estamos ahí y somos parte. Pero si la guerrilla no triunfa, nos lavamos las manos, nosotros dijimos que ese no era el camino. Estábamos con Barrientos, se había ilegalizado partidos, se ilegalizaron los sindicatos, las prisiones estaban llenas. Entonces, cuando aparece la guerrilla del Che, hay un posicionamiento. ¿Y qué estamos haciendo acá, no? Discutiendo, queriendo sacarles pasitos al gobierno, queriendo ver el tema de reivindicaciones económicas. El Ejército de Liberación Nacional marca un hito importante, a nuestro juicio, porque no se traduce en una organización exclusivamente de marxistas, admite a otros sectores, porque supone que la revolución se la va a hacer con todos. Para nosotros era un salto cualitativo importante entender que la revolución no la van a hacer solo los obreros. La Unión Soviética estaba en otro tren, no estaba en la línea de apoyar guerrilleros. Cuba sí. Todos los partidos izquierdistas en América Latina tenían o la referencia de Cuba, que era la referencia más revolucionaria, digamos, o la referencia de la Unión Soviética. Yo creo que es el caso del secretario general del Partido Comunista Boliviano. Hay un paso atrás y finalmente se resiste, ¿no? Y plantea posiciones de hecho contrarias, ¿no?, a la propuesta del Che. La dirección del Partido Comunista, frente a esa situación, resolvió manifestar de que la revolución boliviana tenía que ser dirigida por los bolivianos, que considerábamos que los bolivianos estaban en condiciones de resolver sus propios problemas. El gobierno de Barrientos en ese momento enfrentó a la guerrilla acusando a la guerrilla de su carácter no boliviano, extranjero, como una invasión. Actualmente puedes encontrar todavía personas en Bolivia que piensan igual. Eso quedó penetró muy profundamente. Conversar con los campesinos de la higuera ayuda a encontrar algunas pistas del pasado guerrillero de la zona. Gregorio, con su visión sincera y desinteresada, nos ofrece algunas claves singulares. Y cuando ya sigo el combate con el Che, la captura del Che, entonces han venido helicópteros aquí. ¿Cómo lo trajeron desde la quebrada hasta aquí? Anda, caminando. ¿Él vino caminando? Caminando. El Che lo que tenía que hacer era, antes de salir a pelear a Bolivia, venir a instruir a gente, a mucha gente, venir de profesor, de médico, y él todo sabía. Era un hombre de bastante memoria buena. Era un hombre sabio. Él ha venido a Valle Grande, pero no conquistó gente. No se hizo conocer que era el Che. Pero para la gente campesina, para la clase media, para la clase pobre, digamos, ¿no? Es muy bueno. Educación gratuita, medicina gratuita. También entran en la acción porque los descubren, ¿no? En Bolivia. Claro, y porque se adelanta el proceso en un determinado momento. Los primeros choques son prematuros. Apenas se acaba de regresar de la primera exploración para foguear al grupo de la guerrilla cuando ya están entrando en combate. La presencia del Che, que era subterránea, era clandestina, no era oficial.
Ni siquiera los dirigentes del Partido Comunista que estaban al tanto y dialogaron con Fidel, etcétera, que ellos sí sabían que estaba el Che, pero tenían el compromiso de no decirlo. Nosotros que estábamos en la Juventud Comunista, igual sabíamos que había un grupo de compañeros cubanos que estaban en la guerrilla, pero no sabíamos que estaba el Che. Lo que se discute es si hubiera sido más conveniente que desde la entrada, desde el comienzo, se hubiera publicitado que el Che estaba. Algunos piensan que eso hubiera sido un golpe propagandístico muy fuerte, hubiera permitido que mucha gente del país y de otros países hubiese estado dispuesta a involucrarse en la guerrilla desde el comienzo. O sea, parecería un error estratégico no haber publicitado la presencia del Che. Pero en cambio otros dicen que Debray y otros que confirmaron la presencia del Che contribuyeron a su derrota. Entonces es un tema para el debate. 50 años después siguen algunos temas todavía sin esclarecer. Hay un elemento, Debré lo identifica como una tendencia tanática, una búsqueda de la muerte. A mí me parece una idiotez. El Che jamás buscó la muerte, ¿no? Era consciente de que la muerte estaba a la vuelta de la esquina, que era muy factible, pero no la buscó. Lo que el Che le pasaba es que estaba urgido. Se le había acabado el periodo de vacaciones. Y entonces fue a África impulsado por esta urgencia. Regresó de África con una derrota. Podía haber esperado para entrar por otro punto de América Latina, probablemente. Acá los agarran, los llevan a la higuera y en la escuelita les pegan un tiro. Al Che, según nos ha contado la enfermera que lo atendió en la lavandería ya de Valle Grande, tenía un tiro en el corazón, que sería el que le provocó la muerte, otro tiro en el brazo y otro tiro en la pierna. El tiro de la pierna se supone que fue aquí, que fue el que le imposibilitó quizás huir y facilitó su captura. Y el tiro del corazón, como decimos, es el que le provocó la muerte, que no tenía orificio de salida. El cuerpo de la vida allí, su nombre y su apellido son fusil contra fusil. La ley estaba bien fuerte y los militares hicieron un mal comentario donde decían que el Che a la casa que entra viola a las mujeres, se alza lo que da la gana, no paga, todo era mentira. A la casa que él llegaba, si usted le invitaba de su gusto, ¿no? un huevo, él sacaba plata y pagaba. Todo pagaba. No había como tenga apoyo, sí, estaba la gente bien oprimida de los militares. Si usted hablaba una palabra a favor de cualquiera de los guerrilleros, ya decían que era comunista y ya nomás lo agarraban preso y lo llevaban o podían matarlo. Nadie tenía opción a hablar una palabra. La presencia del Che obliga a una discusión y una definición de los partidos. Entonces, habíamos muchos que decían, pucha, estamos discutiendo ahí detrás de barricadas, que había que hacerlo, mientras que aquel caballero que había venido sin decirnos nada, ¿no? Y estaba luchando y nos estaba diciendo que, bueno, la revolución se hace o no se hace, ¿no? Y cuando muere el Che, pues es una culpa, ¿no? Hasta una sensación de culpa de, pucha, que pudimos haber hecho más, no sé, pero no se podía, o sea, no se podía contactar, era muy difícil. Durante los meses que duró la guerrilla, buscábamos realizar acciones de solidaridad, recuperar medicinas, armas inclusive, para entregar a los compañeros, pero no sabíamos que ellos tampoco tenían contacto. No hubo el tiempo para hacer eso. Así fue. La guerrilla fue aplastada antes de que pudiera consolidarse y restablecer sus nexos con el exterior. Viendo pasar a Gregorio junto a la escuelita, nos invade la nostalgia de un futuro diferente, de un mañana alternativo. El Che es asesinado el 9 de octubre de 1967. A día de hoy, todavía se discuten algunos detalles de ese terrible final. La CIA de Estados Unidos ha ordenado que lo maten. Hay diferentes versiones. Sí. ¿Recuerdan la tuya? No, bueno, la mía no es la mía es la que los hechos pusieron en orden. Al poner los hechos en orden está claro que la cúpula, que la CIA le atraía la idea de llevarse al Che preso a Forgulik y tenerlo ahí derrotado y humillado. Pero tampoco había una decisión en firme. Que la cúpula del ejército boliviano estaba muy jodida porque la captura de Debré les había convertido en un escándalo internacional. Y entonces la decisión de matarlo pues, está tomada por la cúpula del ejército boliviano. Y ahí están las horas de transmisión, cómo va llegando la orden, cómo baja la orden, quién la recibe, quién la ejecuta. ¿Quién dio la orden? Es otro tema de discusión.
compañeros cubanos sostienen que fue una orden directamente de los Estados Unidos. Paco Ignacio Taibo, que es otro biógrafo importante, dice, y creo que con razón, que no existe la evidencia documental de esa orden. Pero yo coincido con los compañeros cubanos en algunos análisis. Por ejemplo, es verdad que pesaba sobre el Che, igual que sobre Fidel, poco menos que una orden de ejecución. O sea, no se necesitaba dar la orden directa porque ya había una sentencia previa. Eso demuestra, por ejemplo, los cientos de intentos que ha hecho la inteligencia norteamericana para matar a Fidel Castro. Son varios cientos, y documentados, investigados, probados, además comprobados por la desclasificación de los documentos, etcétera, etcétera. Entonces, había la orden de matar también, igual que a Fidel, matar al Che. Entonces, pareciera que los militares bolivianos no esperaron la orden expresa, sino que sabían que había una sentencia y la ejecutaron. Desgraciadamente es así, la vida de un guerrillero es así. Sí. Él lo dijo muchos años antes, cuando una revolución es verdadera se triunfa o se muere, no hay otra. Nosotros nunca imaginamos que pudieran eliminar a Che en la forma que lo eliminaron. Nosotros sabemos que en definitiva ese es un juego muy peligroso. Es guerra, y en la guerra puedes matar o morir. Pero es que Che no cayó en combate, que es lo que a nosotros nos duele. El Che fue capturado vivo, herido, y vilmente y cobardemente asesinado, compañeros, por obra y gracia de nuestros vecinos del norte. Eso es lo que más nos hiere. El desenlace fue además un asesinato con agravantes porque se trata de ajusticiamiento sin ningún tipo de juicio, una ejecución, no solo del Che, sino de otros compañeros también antes de la caída del Che. Los militares como que les quemaba como una brasa en las manos. Si lo mantenían con vida al Che hubieran tenido que hacer un juicio. Podría irles peor de lo que les fue con Debray. Y ese es uno de los argumentos que exigen hasta ahora los militares. Como no había condiciones para hacer un juicio, tener un lugar donde tenerlo preso, entonces había que eliminarlo. El Che fue trasladado en helicóptero a Valle Grande y expuesto ante la población como si de un trofeo se tratara en la lavandería del hospital. Hoy, en este hospital no podemos evitar que nos invada la tristeza, pero también las preguntas. ¿Qué habría pasado de no haber fracasado la campaña del Che? ¿Qué ha pasado durante este medio siglo? ¿Qué queda del Che en América Latina? La muerte del Che supone una conmoción política internacional. El diario de la campaña de Bolivia pasa clandestinamente y consigue llegar a Cuba, donde se imprimen miles de ejemplares gratuitos. Luego ya del asesinato del Che logran sobrevivir en ese momento dos grupos. A un grupo los matan a todos y al otro grupo, que eran 6, logran salir 5. Uno muere. Tuvieron que romper cercos, ¿no? El Che no tiene la culpa, pero como es una personalidad, un ícono mundial, hace sombra a todo el mundo. Entonces pareciera que fue el Che y punto. Y detrás del Che estuvieron un grupo de compañeros con mucha trayectoria, una gran personalidad, una gran calidad humana, y que sus imágenes están un poco desdibujadas, están perdidas, y todavía hay una especie de desafío rescatar para la memoria histórica a esos compañeros. Uno de los sobrevivientes es Inti Peredo, el que reorganiza el Ejército de Liberación Nacional. Emite el documento que se llama el Volveremos a las Montañas, y esa es la primera actividad que nosotros hacemos como nuevos en la red, en distribuir un documento cuando había una represión por todos lados, teníamos terror. El ELN no había muerto con el Che, sino que vive en el Che. ¿Dónde vas, corazón? Estrenándote de Che, de comandante en la montaña,
es Cambrai, ay, 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 ¿dónde vas, corazón? Entonces fue un experimento interesante descubrir a Muchos Guevara, también conocido como el Che. El título no es accidental. A mí me ha hecho mejor persona ese libro. ¿Sabes qué? Uno tiene una espalda de este ancho, si le pones demasiado peso empieza a caminar de lado. Sangre roja por tus venas, el corazón a la izquierda, verde olivo es tu color.